eres tú. En tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, en tus brazos quiero descansar, tus palabras quiero yo beber. Mi cuerpo tu habitación será, mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús, Jesús, quiero ver tu gloria sobre mí caer. Jesús, te deseo. Jesús. Bienvenidos, amados, a este mensaje de media semana. Mi deseo en mi corazón es que Dios esté guardándote por el poder que hay en su nombre y derramando sus nuevas y frescas misericordias cada mañana sobre tu vida, tu casa y tus amados, donde quiera que estén. Te invito en el Evangelio de San Juan, continuamos estudiando algunos de estos pasajes preciosos. Estoy en el capítulo 6, la historia donde Jesús anda sobre el mar. Estoy en el capítulo 6, verso 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dios bendiga su palabra. Padre, qué bueno es saber que tú estás siempre con nosotros en la barca. Tú nos diste una promesa inquebrantable de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, Señor, a veces no te percibimos. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos abatidos. A veces vienen las tormentas y nos preguntamos: ¿dónde estás? Y, Señor, ayúdanos a recordar a través de este mensaje que aunque tú siempre estás con nosotros, cuando no te vemos en la barca, es que estás en la tormenta, y en la tormenta estás allí para hacernos bien. Así que háblanos al corazón en esta preciosa noche o tarde. Permite que podamos abrir nuestros corazones a tu bendita palabra y recibir nuevos ánimos, nuevas fuerzas, nuevos bríos. Y nuestra fe sea fortalecida por medio de tu Espíritu Santo, para gloria de Cristo Jesús, nuestro amado Rey y Salvador, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Scott O'Grady era un piloto, nacido en Brooklyn, Nueva York,
pero estaba volando esa mañana su F-16 y estaba sirviendo con NATO, la organización del Tratado Atlántico del Norte, y estaban protegiendo Bosnia en la guerra civil que ocurría en ese instante, en esos días. Él estaba haciendo sus viajes de reconocimiento. Lo que él no sabía es que la noche anterior, rompiendo los tratados de paz y las especificaciones que ellos habían hecho, las fuerzas enemigas de uno de los bandos habían movido su sistema de estaciones portátiles de misiles unas millas más adelante de lo acostumbrado. De manera que el piloto usualmente volaba y sabía que cuándo tenía que retirarse, pero al ellos mover quedó dentro del marco de su blanco. Y sorpresivamente un misil fue lanzado y le pegó al avión, no lo destruyó del todo, pero inmediatamente él sabía que iba a estrellarse, así que él usó su acción automática y se desprendió la silla, el paracaídas, y de pronto, para su sorpresa, Scott O'Grady sabía que había caído en tierra enemiga. Él estaba cayendo en lo que sería su gran tormenta. Imagínate, él sabía que le esperaba tortura, captura, tortura, quizás muerte. Y en ese momento, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Bueno, los discípulos, si tú lees este relato de Juan, fue escrito para complementar los relatos de este pasaje específico que ya aparecen en Mateo capítulo 14 y en Marcos capítulo 6. Lucas no menciona este capítulo como había así hecho anteriormente con la multiplicación de los panes, los peces. Pero en este no aparece Lucas. Así que, pero cuando tú lo juntas y lo complementas, ves todo el panorama de lo que está ocurriendo allí. Aquí vemos los discípulos fatigados, remando, cansados, en medio de una oscuridad y de una tormenta, de un mar embravecido, con olas encrespadas, vientos huracanados, que sube y baja constantemente el bote en este lago que realmente son solo 13 millas de largo por 7 de ancho. Ellos están tratando de cruzar al otro lado, pero están enfrascados en una lucha por su vida. Ahora, recuérdate que allí hay marineros expertos. Por lo menos 4 de los 12 discípulos eran expertos náuticos, eran marineros, conocían. Sabemos que Pedro y su hermano Santiago, su hermano Andrés, Juan y su hermano Santiago eran pescadores que conocían muy bien el mar de Galilea. De los demás no estamos seguros cuántos pudieran haber sido pescadores. Lo que sí sabemos es que aún ellos no pueden salir avantes frente a este mal. La última vez que ellos habían tenido una tormenta como esta, Jesús había estado con ellos en la barca. ¿Te acuerdas? Dormía en la proa, ellos fueron y lo levantaron. Jesús se levantó, reprendió los vientos y todo se hizo una bonanza. Ahora ellos están inmersos en la tormenta, pero Jesús no está con ellos. ¿Te imaginas el temor, la ansiedad? Cuánto clamaron, asustados, debilitados, exhaustos, como se sentían. Bueno, de igual manera, este joven del cual les comencé hablando, Scott O'Grady, él aterrizó en su paracaídas. Hizo lo que le habían enseñado. Prontamente deshizo su paracaídas y por supuesto lo guardó y se retiró lejos de donde lo habían encontrado. Encontró un lugar donde estaban pastando algunas vacas, así que se escondió en la maleza que estaba allí y desde el momento comenzó a orar. Él era un cristiano y empezó a pedirle a Dios: Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Él va a orar como nunca antes había orado y se va a agarrar de su Señor como nunca antes se había agarrado de su Señor, porque él sabe que está en una situación desesperada, agobiante, igual que estos discípulos. Ellos saben, están inmersos en esta tormenta, y si ellos pudieran pensar, parecía un gran contraste a lo que habían vivido unas horas antes. Unas horas antes ellos habían estado estáticos, habían estado
exuberantes, habían estado emocionados por lo que había sucedido. Habían sido testigos y participantes de uno de los grandes milagros de la historia. Jesús había alimentado una multitud entre 15 y 20,000 personas, de los cuales 5,000 eran los varones, pero no habían contado las mujeres y los niños. Se calcula que era una multitud inmensa. Y con unos pocos panes y unos pocos pececillos, Jesús había alimentado esa multitud, y los discípulos habían sido los que habían repartido y habían visto con sus propios ojos la multiplicación en esas canastas. Mientras las manos iban a meterse a buscar algo de comer, seguía creciendo y creciendo y creciendo. Ellos quedaron totalmente asombrados. De hecho, cuando la multitud vivió ese gran milagro, el deseo de toda esa multitud delirante fue de hacer a Jesucristo rey. Querían que Él fuera el Salvador, el Mesías. Y por supuesto que inexplicablemente Jesús no lo había permitido. Pero los discípulos estaban muy agradados de la idea. Marcos dice que porque ellos no habían entendido lo que había pasado con los panes y los pececillos, sus corazones se habían endurecido. Pero nota esto, Jesús sabe lo que estaba pasando. Jesús tiene una visión mucho más grande y gloriosa que ese instante de redención. Él está pensando no en lo temporal, sino en lo eterno. No está pensando en una mera multitud ahí cerca del mar de Galilea. Él está pensando en el mundo entero. Los discípulos no tienen esa amplia visión, y entonces ellos están confundidos, están enojados, y por eso dice Mateo de una manera explícita que Jesús les obliga a subirse al bote y cruzar al otro lado, mientras Él solo se queda para despedir a la multitud. No quería a los discípulos con Él en ese momento. Y eso es lo que sucede. Los discípulos se van obedeciendo a Cristo, pero tú sabes que por otro lado están preguntándose qué está pasando, para qué nosotros nos anotamos, qué podemos esperar de esto si ahora que finalmente el pueblo quiere hacerlo rey, él rehúsa. Ellos no saben lo que está pasando, pero mientras ellos están confundidos en el mar y se desata esa tormenta, Jesús ha subido al monte a orar. Él ha ido a conectarse verticalmente. Él ha ido a buscar el corazón del Padre. Él necesita escuchar dirección, revelación. Él necesita escuchar que el Padre le diga lo que debe hacer. Jesucristo siempre anhelaba estar en profunda comunión con el Padre. Era su naturaleza. Nosotros nos preguntamos por qué el Hijo de Dios tenía que orar. Y la respuesta es sencilla, era inevitable para Él. Él amaba a su Padre y quería estar con Él. Él sabía lo que pasaba cuando estaba con su Padre, en la presencia del Padre. Él sabía la bendición que recibía, lo que la presencia manifiesta del Padre traía a su vida. Lo mismo pasa con nosotros cuando buscamos la presencia manifiesta de Cristo. Sabemos que Él está en todas partes, pero cuando nos conectamos a Él, cuando nos enchufamos a la presencia manifiesta de nuestro Señor, su presencia trae a nuestra vida todo lo que necesitamos. Su paz, su gracia abundante, su amor, su poder, su unción. Estar en la presencia de Dios es tan importante para los hijos de Dios. Pero ahí están los discípulos peleando en la tormenta, preguntándose dónde está Jesús. Y lo que yo quisiera decirte, y es mi primer punto, Cristo está presente aun cuando tú y yo pensamos que esté ausente. Cristo siempre está presente. Es que las tormentas son abrumadoras. Cuando tú estás en medio de una tormenta, tus 5 sentidos están enfocados en cómo manejar la crisis, cómo manejar la situación. Estás pensando, estás actuando. Todos tus sentidos están bajo intensa presión para actuar y hacer lo que tienes que hacer. Buscar recursos, dar pasos decisivos. En otras palabras, estar en una tormenta es difícil porque realmente nos abruma, como le pasó a ese joven piloto. Cuando él se encontró en aquel lugar donde están las vacas, él empezó a recordar su entrenamiento militar. Él sabía que tenía que prepararse, él sabía que lo primero que tenía que hacer era asegurarse de que no era detectado.
Él sabía que no podía establecer ninguna comunicación con su gente. Aunque tenía el equipo para hacerlo, él sabía que tenía que estar todo apagado, indetectado, hasta que si llegara el momento oportuno, tenía que dar unos días para que ellos entendieran que él no había regresado, antes de que empezaran a rastrearlo. Él tenía que esperar que ellos estuvieran listos para venir a rescatarlo. Eso quería decir que durante el terreno, en medio de la tormenta, mientras unidades de búsqueda lo buscaban a él como una aguja perdida en un pajar, mientras él era buscado y perseguido, él tenía que entender que él tenía que estarse quieto, tenía que descansar en Dios. Y eso es lo que hace Scott O'Grady. Él ora su corazón, él busca, él clama las promesas de Dios. Él va a pedirle a Dios que lo proteja, que lo guarde. Pero muchas veces se sintió solo, como los discípulos se sentían solos. Pero lo cierto es esto: Dios está más cerca de ti en la crisis que la piel que tú tienes puesta. C.S. Lewis, un gran pensador inglés y un gran defensor de la fe cristiana, él decía que cuando uno está en una tormenta o en una crisis, Dios nos habla a través de un megáfono. Que cuando estamos en nuestros buenos tiempos y felices y alegres, Dios apenas susurra a nuestros oídos, porque estamos disfrutando tanto la bendición. Pero en las crisis, Dios nos habla por un megáfono. El problema es que somos como personas que se están ahogando. En ese momento estamos tan desesperadamente tratando de sobrevivir que no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. No prestamos atención. Como en un aeropuerto que tú escuchas el megáfono, el intercom, están dando anuncios, pero tú estás ocupado en lo que estás haciendo y no estás prestando atención. Y pueden estar diciendo que tu vuelo se está yendo, pero tú estás tan distraído viendo y lo que está sucediendo alrededor tuyo que a veces no lo capturas. Pero Dios está ahí. Dios siempre está en la tormenta. Isaías 43 dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán. No te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios te está diciendo: a veces Dios nos libra de las tormentas, pero a veces Dios permite que sucedan para estar con nosotros en la tormenta. ¿Estás tú pasando por una tormenta? Entonces tienes que tener bien claro en tu mente que Dios está contigo. Que el Señor te ha dado una promesa inquebrantable: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús no puede mentir. Pero nota esto: lo primero que tienes que reconocer es Dios está contigo en la tormenta. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él no está ausente, está cerca de ti. Lo otro es: Cristo ve cuando piensas que estás ciego. Es interesante. Marcos, que describe esta misma escena en el capítulo 6, el verso 48, él va a decir: y viéndoles remar con gran fatiga. Nota eso, Jesús los ve viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles remar con gran fatiga. Dios los estaba mirando. Jesús los estaba observando. Ellos no estaban lejos de su cuidado ni de su atención. Tú tampoco lo estás. El Señor está contigo. Este soldado O'Grady sabía que Cristo estaba con él. Él se dio cuenta cuando estaba escondido en una gran maleza, cerca de donde estaban pastando las vacas. Y dice que de pronto escuchó y miró y pudo ver una unidad de reconocimiento que iban buscando en todos lugares para ver si lo encontraban. Y en ese momento él oró y le dijo: oh Señor Jesús, hazme invisible a sus ojos, no permita que me vean. Y sabes, ellos pasaron de largo y no lo encontraron. Y él dijo: Señor, la verdad es que tú estás conmigo, tú me estás guardando. A veces tú y yo flaqueamos, especialmente cuando la meta no es tan clara, ¿no es cierto?
Pensamos que Dios nos interesa, que Dios no ha estado con nosotros. A veces no entendemos la agenda del cielo. A veces pensamos que Dios sencillamente nos abandonó en la batalla. Pero no te equivoques. Jesús te ve. Jesús te mira. Jesús está contigo. Y Jesús viene caminando, nota esto, sobre las aguas para llegar hasta estos discípulos que están en la tormenta. Y cuando ellos lo ven, ellos se asustan, se asombran. Ellos piensan que es un fantasma. Ellos piensan que Jesús, usualmente en la tradición judía decían que cuando tú veías fantasmas, la muerte había llegado. Entonces Jesús inmediatamente le dice las palabras, yo soy, no temáis. Jesús quiere asegurarse que ellos le conocen. Por eso aparentó que él seguía de largo para no intimidarlos. Si en ese momento Jesús se sube al bote, ellos se tiran a una muerte segura. Pero nota que Jesús parece que va a seguir de largo, como quien dice, no es con nosotros, él va a seguir por ese lado. Ellos se mantienen con sus dedos como clavos agarrándose de esa barca para no caerse en el vaivén de las olas encrespadas. Pero Jesús no va a ninguna parte, Jesús ha venido por ellos, Jesús viene a salvarlos y su palabra le dice, yo soy. Tú y yo tenemos que recordar quién es el que está a nuestro favor aún en las tormentas. Es el gran yo soy. Es aquel que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Él es el gran yo soy. Él es la resurrección y la vida, Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es todo para nosotros. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestra luz. Jesucristo es todo. El gran yo soy está a favor nuestro. Así que Él se acerca y Él va a subir al bote. O'Grady Scott, el muchacho piloto del que te estaba hablando intercaladamente el mensaje, sabía que Dios había estado con él. En medio de la incertidumbre, en medio de los temores, en medio de todo, Él estaba con él. Y cuando llegó el momento oportuno, después de varios días de estar escondido y comer de sus migras provisiones que tenía, Él se dio cuenta que tenía que hacer contacto. Él pensó que esperaba que la batería de su equipo todavía funcionara, pero cuando hizo el contacto, la estación le respondió y le dijo, venimos por ti. Le dio su posición, pudieron identificar la posición por el sensor del instrumento de comunicación y le dijeron, tienes que caminar en esta dirección, vamos a estar pendientes, vamos a venir a rescatarte. Y ahí comenzó en la historia del ejército americano una de las más arriesgadas misiones de rescate que la Marina y el ejército norteamericano jamás han hecho. Por un solo hombre ellos movieron todos sus recursos para venirlo a rescatar. Ellos decían, y el lema de ellos es, nunca dejar un hombre atrás, nunca dejar un hombre en la arena de la guerra, sino siempre venir por ellos a rescatarlo. De igual manera Jesucristo estaba allí, aunque ellos no lo veían, Él estaba allí. Si Jesús está presente cuando tú temes que está ausente, si Jesús te ve cuando tú piensas que Él está ciego, déjame decirte, Jesús está obrando cuando tú piensas que está quieto. Cuando en medio de la tormenta tú dices, pero ¿dónde está Señor Jesús? Viene caminando sobre las aguas. El Señor siempre sigue obrando, aun cuando tú piensas que no estás, Él no está actuando. Mateo nos dice lo que pasa más adelante. Cuando los discípulos ven a Jesús, Pedro lo va a ver y Pedro le va a responder y le dice, Señor, si eres tú el que nos está hablando, déjame salir a ti, quiero estar contigo. Y Jesús le va a decir, ven Pedro. Y tú conoces el resto de la historia. Pedro va a salir, Pedro va a caminar, Pedro se va a acercar a Jesús y Pedro va a caminar sobre las aguas. Uno de los pocos hombres que han caminado sobre el mar. Pedro es uno de ellos, aunque su caminata no duró mucho, ¿no es cierto? Porque él sabía que el lugar más seguro que él jamás podría encontrar era al lado de Jesús.
Aunque Jesús estuviera en la tormenta, el lugar más seguro para Pedro era allí con Jesús. Y por eso él sale caminando. El resto de los discípulos están agarrándose, no quieren salir. Pero Pedro, impulsivo como era, demuestra esa gran fe por un instante. Pedro camina, Pedro llega a Jesús. Oh, Pedro quería estar con Jesús. Y Jesús quería que Pedro estuviese con él. Pero tú sabes lo que pasa. Su corazón está con Jesús por un instante y su mirada también. Pero cuando él quita la mirada de Jesús, su corazón desfallece. Tú y yo nos mantenemos fuertes y firmes mientras nuestra mirada está en Dios. El corazón y la mirada puesta en Jesús. Si quitamos la mirada, el corazón flaquea. Pero mientras mantengamos nuestra mirada en el Señor y confiemos en Él, no importa lo que esté pasando, no importa la tormenta, nuestro corazón se mantiene firme, porque el Señor mismo nos sustenta. Su presencia nos da fortaleza, su presencia nos ayuda. Y eso es lo que está pasando. Ahora Pedro quita su mirada y se empieza a hundir. Se empieza a hundir instantáneamente. Pero nota que Mateo nos dice que inmediatamente Pedro va a decir, Señor, sálvame. Solo 2 palabras. Y dice, inmediatamente, instantáneamente, Jesús está a su lado. Y lo agarra de la mano antes de que se hunda. Eso tiene que haber sido una fracción de segundo. Pedro quita la mirada, se hunde, Señor, sálvame. Y de pronto Jesús está ahí. Jesús se mueve con una velocidad relampagueante, sobrenatural. La velocidad con que Jesús llega a Pedro es otro milagro que muchas veces no hablamos en las Escrituras, pero tiene que haber sido una velocidad vertiginosa, sobrenatural, milagrosa para salvar a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué quitaste la mirada? ¿Por qué no permaneciste? ¿Por qué diste cabida a la duda? ¿Por qué dejaste que el amor se metiera en tu corazón cuando ya yo estaba dispuesto a hacer ese gran milagro en tu vida? O'Grady fue rescatado en el 6º día, después de haber estado viviendo esa odisea, 6 largos días. Por supuesto fue declarado un héroe. La revista Time le dio un titular y una portada. Su historia fue reconocida en todos los titulares de las noticias. Y lo que muchos no saben es que después de eso, él dejó el ejército, dejó de pilotear para la Marina y se fue a un seminario para llegar a ser pastor. Él sabía que Jesucristo había estado con él en esos momentos en su tormenta. Y él sabía que él no quería pasar el resto de su vida sin estar cerca de Jesús y sirviendo a otros con el Señor que le había salvado a él. Los discípulos van a salir de la tormenta. Nota que dice que ellos llegan rápidamente al otro lado. Tan pronto Jesús se sube al bote, se acaba la tormenta. Y los discípulos llegan al otro lado. Qué maravilloso es saber que podemos confiar en el Dios de las tormentas. Que Él está con nosotros en la barca, pero también en la tormenta. Y que Él siempre cumplirá las promesas que nos ha dado. Yo te pregunto en este día, ¿estás enfrentando una tormenta? ¿Estás batallando? ¿Estás luchando? ¿Se te ha llenado el bote de agua y no sabes qué vas a hacer? ¿Claudica tu fe? ¿Te sientes desfallecer? Levanta tu mirada, mira a Jesús, declara sus promesas, clama su poder. Dile, Señor, tú me prometiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Señor, tú prometiste que nunca me abandonarías ni me desampararías. Tú me dijiste que siempre me ayudarías y me sustentarías, como dice Isaías 41:10. Y para Dios siempre es siempre. No hay excepción. Cuando Dios dice siempre, siempre, cuando dice nunca es nunca, el único ser viviente que puede hablar en absolutos. Y si Dios te dice siempre te ayudaré,
Siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Siempre, amado, es siempre. Y si estás en una situación, clama a Él y dile: Señor, tú dijiste siempre, confío en ti. En el día que temo, yo en ti confío, porque sé que tú estás por mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú estás conmigo, ¿quién puede estar contra mí? La tormenta va a pasar, pero Dios siempre estará a tu lado. Vamos a orar. Oh Padre, grande es tu fidelidad. Grande es tu amor. Señor, nosotros no somos pañuelos desechables que tú usas por un instante y luego nos lanzas al olvido. Tu palabra dice que nosotros para ti somos como piedras preciosas, como gemas amadas, como artículos que tú tienes un gran valor sentimental por ellos. Así, Señor, somos amados y deseados porque somos tus hijos redimidos, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Tú diste el amado del cielo por nosotros. Con cuánta más razón nos vas a rescatar, nos vas a bendecir, nos vas a perdonar, nos vas a restaurar, nos vas a levantar. Para ti nosotros nunca perdemos el valor. Y por eso en esta hora yo te pido por mis hermanos, fortalece sus manos para sus batallas. Levántalos con tiernas misericordias. Anímales e incrementa su fe si claudica. Y permite que ellos sepan y puedan declarar con toda convicción: el Señor es mi ayudador. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y Padre, yo te pido que en el nombre poderoso de Jesucristo, tú remuevas obstáculos, abras puertas que están cerradas de oportunidades, guarde sus vidas por el poder que hay en tu nombre, levántalo de sus camas enfermas, engrandécete, Jehová, en tu poder. Nosotros cantaremos y alabaremos tu poderío, porque tú eres bueno, amado Padre, tú eres bueno, Señor de gloria, Cristo amado, Espíritu de Dios, tú eres grande y poderoso. Manifiesta tu gloria en nuestras vidas y recibe exclusivamente toda la alabanza, toda la gloria, todo el poder por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, por todas las edades. Amén, Señor. Amén. Te envío con la bendición acostumbrada, amado Hijo de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Un camino harás, aunque no lo pueda ver. No lo sé explicar, tú dices que esto es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta, sé que aún cumples tu promesa y en mi final es un futuro para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo